Esta es una historia como cualquier otra. No tiene final feliz porque los finales felices no existen y porque el único final es la muerte. Y de eso no vamos a hablar ahora. El padre y el hijo tenían una rutina. Solo compartían el desayuno porque ambos vivían muy atareados. El hijo todavía era muy joven. Hablaban poco. Un domingo mientras desayunaban, el padre le dijo al muchacho: ¿tienes tiempo? ¿Para qué? Para charlar un rato. Es que... déjalo. Luego será. Cuando el muchacho dio 2 pasos en dirección a la escalera que conducía a su habitación, echó una mirada a su padre. El hombre, cabizbajo, probaba el café a sorbitos. Algo habrá visto ese muchacho en la cara de su padre, que se detuvo antes de pisar el primer peldaño. Regresó y se sentó de nuevo. Sí, dijo. Te propongo un juego, dijo el padre. Papá, pero si tú me dejas hablar, por favor. Trae uno de esos de tus videojuegos, ese que me has dicho que sirve para construir ciudades y maquinarias. Si hacemos un viaje, podremos construirlas a medida que avanzamos. Ambos se sentaron ante la pantalla, cada uno con un control en la mano. Primero visitaron la que podría ser una representación de Nueva York. El padre dijo: es la gran urbe, el lugar donde casi nadie conoce a nadie. Pero allí, hace unos años, conocí a un escritor que una vez, cuando era joven, decidió trabajar en una compañía de reparación de viviendas. Resulta que todos los obreros eran de raza negra. En ese entonces no se hablaba de afrotal y afromascual como ahora. Eran negros y punto. El muchacho se quedó mirando a su padre y perdió la concentración. Entonces el padre construyó un edificio transparente. Cuando el muchacho vio la pantalla, se recriminó en silencio por haber tenido ese descuido. Así que se apresuró a construir otro edificio, de ladrillos rojos. Las ventanas eran oscuras, parecía cancelado, cerrado para todos. Acto seguido, el padre continuó su historia. Ese individuo blanco que trabajó durante meses con negros, un día terminó por olvidar su color y acabó sintiéndose como uno más, hablando con ellos de sus asuntos como si se conocieran de toda la vida. Olvidó que había en su cultura, en su pasado, gente que no hablaba sino con aquellos que pertenecían a su entorno. Y cuando terminó su trabajo, sintió que todo había cambiado en su vida. Es imposible, padre, dijo el muchacho. Esas cosas no pueden pasar. Si no pasan, dijo el padre, es porque no queremos que pasen. Y en menos de lo que el muchacho pensó, el padre había construido una manzana entera de cristal, llena de espejos. Los transeúntes podían verse, se detenían en las calles a hablar con sus reflejos, y a medida que hablaban, los objetos cobraban sentido, color. Es imposible, dijo el muchacho. Algo le pasa a este juego. Tú siempre llevas la delantera y tus construcciones parecen salir de la nada. Es más, parecen salir de tus palabras. Lo que sucede, dijo el padre, es que en la historia que te cuento, mis palabras ayudan a que los edificios tomen forma. Invento lo que quiero porque tengo palabras para hacerlo, porque tengo a alguien que me oye con atención. ¿Tú? Y porque te presto atención, repuso el muchacho, me desconcentro y pierdo terreno en el juego. No es así. Lo que pasa es que tus palabras nada tienen que ver con el juego, ni con tus imágenes. Actuar y hablar deben ir de la mano siempre. Bueno, pero... El muchacho dejó a un lado el control. ¿Qué pasó con el escritor del que hablábamos? Ah, el padre sonrió. Pues muy sencillo. ¿Cómo te parece que sus ancestros venían de muy lejos, del oriente de Europa? Y esa mezcla de razas, de culturas y lenguas hacía que en el rostro de ese hombre se dieran cita 1000 caras, 1000 colores, muchas voces y acentos. Así que cada vez que el hombre llegaba a un lugar, la gente se quedaba mirándolo y le preguntaban por su origen. Trataban de adivinarlo y después de decir 5 o 7 nacionalidades, terminaban por rendirse. Entonces él entendió que ese asunto, así como el del color, no tenían sentido. Les dijo que era de cualquier lado, que si de ese modo podía hablar con ellos,
sentarse a charlar un buen rato o escribir historias para que todos las leyeran. No hacía falta nación, ni color, ni raza, ni lengua. Simplemente el deseo de hablar con otros, el deseo de vivir en una ciudad de cristal. Entonces él vivía en una ciudad de cristal. No, tal vez no, pero sus palabras, la necesidad de llegar a los otros lo convertían en un tipo transparente. Un hombre al que uno podía abrazar sin temor, o mejor aún, un hombre al que uno quería oír siempre que deseaba hablar. Ya veo, dijo el muchacho, y echó mano del control dispuesto a seguir con el juego, pero se detuvo de repente. Bueno, dijo el padre, continuemos el juego, apenas empezamos. El muchacho titubeó un instante, pulsó uno de los botones y después volvió a dejar el control a un lado porque se quedó con los ojos fijos en la pantalla donde su padre había construido casas, edificios, avenidas en las que no se veía un alma. El sol daba en todas partes. ¿Y dónde está la gente, padre?, preguntó. ¿No los ves acaso? No. ¿Los oyes hablar entonces? Papá, por Dios, ¿estás loco? El padre tomó su control y pulsó los botones, y en la pantalla apareció la gente que hablaba. Se desplazaba de un lugar a otro, y la ciudad dejó de ser de cristal y se tornó de colores intensos y suaves, brillantes y opacos, como los matices de las palabras. ¿Los ves ahora? El muchacho asintió en silencio. Después de un rato, apagaron el juego. La ciudad quedó allí, en cada uno de ellos. Desde entonces, cada día, mientras toman el desayuno, cada uno da una idea del mundo que quiere construir durante el día con sus palabras.